Oremos, hermanos. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites apartar en tu día para el estudio, meditación, Señor, de tu palabra, con el fin de adorarte, de ver tu gran obra y también de modelar nuestras vidas, conformar nuestras vidas a la luz de tu palabra. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para entender, y no tan solo entender, sino también para vivir aquello que está en tu palabra. Dame a mí gracia para enseñar amor, Señor, y que todo lo que se haga, se diga, sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces hoy día vamos a ver la última clase del tercer módulo o tercera unidad, ¿ya? Que es la segunda parte de la clase anterior, ¿ya? En la clase anterior estuvimos viendo cómo la promesa del Padre, es decir, el don del Espíritu Santo, es explicado por Lucas en el libro de Hechos. Ahí sí, ¿ya? Y vamos para allá porque nos quedamos, no alcanzamos a ver todo el libro, ¿ya? O sea, toda la clase. Lo que sí estuvimos viendo es que desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba en el pueblo de Israel, ¿ya? Obró en medio del remanente, profetas, reyes, etc. Pero se esperaba más. No se esperaba que sea en una parte del pueblo, sino que se esperaba que sea en todo el pueblo, ¿ya? Moisés lo dijo, ¿no es cierto? Los profetas también decían que se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne, ¿ya? Sobre vuestros hijos, vuestras hijas. Entonces no iba a ser algo de un nicho, ¿ya? De un par de personas dentro de la congregación, sino que se iba a derramar a todo el pueblo. Entonces esa esperanza profética está en el libro de Hechos, ¿ya? Y que, en el Antiguo Testamento y el libro de Hechos, ¿no es cierto?, también lo muestra. Lo otro que vimos es que el reino de Dios se relacionaba con el don escatológico del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Que Dios siempre ha reinado sobre su creación, ¿ya? Siempre. Solo que no había ningún representante humano que se entronizara, ¿ya? Y en este caso, Jesucristo como hombre, Él está reinando, cosa que antes Adán era en este sentido el rey de la creación. Dios le dio gobierno. ¿Se acuerda que Dios le dijo que Él tenía que sojuzgar y gobernar? ¿Ya? A ver, aquí hay cierta intermitencia. Espérenme un poquito, voy a cambiar de cable. No, es el cable que está como con... se prende y se apaga. El cable del HDMI. ¿Va a cambiar el HDMI? Sí. Con este tablet. Sí. A ver. Por favor. Gracias. Entonces, en un sentido general y recordando la soberanía de Dios, Dios siempre ha gobernado, ¿ya? Solamente que el Cristo entronizado es algo que pertenece a esta era, ¿no es cierto? Antes Cristo no estaba entronizado como el Hijo de David, ahora sí. A ver, tenemos problemas técnicos, espérenme un poquito. A ver, ahora. La bunchita. Lo que pasa es que ese cable empezó a funcionar mal, como empezó a sufrir intermitencia. Tú tienes otro, ¿cierto? Sí, tengo más. ¿Me pasa? Pero no sé si será el cable. ¿Puede ser el data, dices tú?
A ver ahí. Ahí está. Ya, dejémoslo ahí por favor. Ya, hermanos, disculpen. Ahí sí. Entonces, la promesa del Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento, y ahí tenemos a Ezequiel, Isaías, Joel, de los principales, siempre está dada en el marco del reinado davídico o de la restauración. Ya vimos, ¿no es cierto?, eso en clases anteriores, que el Señor prometió la restauración de Israel en el marco del reinado davídico. Y también las promesas del Espíritu Santo también estaban en el marco del reinado. ¿Ya? Es por eso que a Cristo, cuando viene, se le dice será llamado Rey, ¿no es cierto? O cuando los judíos le dicen Jesús, hijo de David. Y el mismo Pedro, cuando explica que está en el trono de David. ¿Ya? Entonces, hermanos, todas esas alusiones no son de manera, no son casuales, tienen un sentido, ¿ya? Enmarcar la promesa del Espíritu Santo en el reino de Dios, ¿ya? Ahora, esto queda aún mucho más claro cuando se explica que el Espíritu Santo es otorgado por el Señor Jesús resucitado y exaltado. O sea, el Espíritu Santo no viene antes ni después, sino que justo en el momento preciso, ¿ya? Y recordemos que Jesús asciende a los cielos. ¿Y el Espíritu Santo de dónde viene? De los cielos, ¿ya? Y después Pedro explica que es el mismo Jesús entronizado quien derrama de su Espíritu Santo. Entonces es esta promesa del Padre, dada en el Antiguo Testamento, que se cumple en el Nuevo Testamento por medio de Cristo, ¿ya? Por medio del sacrificio y resurrección. Entonces, no podemos desconectar, hermanos, la crucifixión, la resurrección, ascensión y Pentecostés. ¿Ya? No los podemos desconectar. Todo esto era parte de un paquete profético, por decirlo así, que debía cumplirse, ¿ya? Y esto lo vimos de manera mucho más particular en lo que vino a hacer. O sea, ¿qué significaba que iba a venir el Espíritu Santo? ¿Qué significaba que Cristo iba a reinar y que iba a venir el Espíritu Santo como promesa? ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo se palpaba la presencia del Espíritu Santo? Y estuvimos analizando la profecía de Joel cuando dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ahí estuvimos hablando de que cómo es posible que esta profecía está diciendo eso, pero acto seguido no se ven que todo el pueblo era profeta en el sentido como lo fueron Isaías, Ezequiel, Joel. No, porque incluso en Hechos se hacen distinciones. Se nombran al profeta Gabo, ¿ya? Y se le pone como un particular. Entonces, no todo el pueblo era profeta en el sentido como de oficio profético, como lo fue, insisto, Isaías, entre otros. Entonces, ¿a qué se refiere esto de profetizar? Se refería al acto de dar testimonio de Dios. Y eso es lo que observamos en Hechos. Cada vez que viene el Espíritu Santo, consecuencia seguida es que las personas hablan de Dios. O sea, se derrama el Espíritu Santo en Jerusalén, se derrama el Espíritu Santo otra vez con Jerusalén, se derrama en Samaria, o cuando dice vino el Espíritu Santo. O sea, cada vez que en Hechos tenemos esa alusión de que viene el Espíritu Santo a la vida de la iglesia o de una persona en particular, ¿qué hace la persona después de eso? Testifica, habla el Evangelio, habla del poder de Cristo, de su crucifixión y su resurrección. Y en lo que nos quedamos fue en esto, que la presencia del Espíritu Santo también iba a marcar un antes y un después en un pueblo restaurado. Porque hablamos de la restauración, ¿no es cierto? Cristo murió en la cruz, resucitó, envió el Espíritu Santo, y vemos en Hechos cómo se van rompiendo ciertas barreras. La barrera judío-samaritana, la barrera israelita-gentil y la barrera marginados y no marginados. O sea, vemos cómo el Espíritu Santo, o Cristo enviando al Espíritu Santo,
derriba todas estas barreras, ¿ya? Y se restaura por fin el pueblo de Dios. Pero ahora, ¿cómo se ve ese pueblo de Dios restaurado? ¿Cómo lo identificamos? Hechos también lo dice. Era un pueblo que tenía en común todas las cosas. Era un pueblo que se ayudaban entre sí. Entonces podríamos decir que esta es otra marca distintiva de un pueblo o de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. En primer lugar, vidas que dan testimonio de Cristo. En segundo lugar, vidas que tienen compasión, misericordia, en primer lugar de los de su iglesia, pero también de los de fuera de la iglesia. Y también la santificación personal, porque también Hechos dice que el pueblo aumentaba el favor del pueblo. O sea, tenían un buen testimonio. Los primeros cristianos, hermanos, como un pueblo tanto de judíos, gentiles, marginados, tenían estas marcas distintivas de un pueblo restaurado, ¿ya? Entonces vamos a detenernos en esto, ¿ya? En estas marcas de un pueblo restaurado. Por favor, Francisco, tú puedes leer Hechos 2 del 40 al 41 y después del 42, mejor lee todo seguido desde el 40 al 47, ¿ya? Jorge, ¿puedes leer tú, por favor, Isaías 45, 22? Marce, Isaías 55 del 6 al 7. Seba, tú puedes leer Isaías 58 del 6 al 7. Gerson, tú puedes leer Jeremías 5 del 28 al 29. Eric, tú puedes leer Hechos 4 del 31 al 37. Bárbara, Lucas 16, 13. Esteban, tú por favor, Hechos 6, 3 y 5. Felipe, Hechos 11, 24. Y Anto, Hechos 13, 52. ¿Por qué me voy a detener más hoy día? Porque esto lo alcancé a ver de manera muy rápida al final de la última clase, ¿ya? Y considero que es bien importante volver a recordarlo. Entonces, se ve esta restauración, en primer lugar, por una transformación espiritual. Ya no eran judíos o israelitas exteriormente, sino que ahora eran verdaderos israelitas, verdaderos judíos, o personas que ya no estaban circuncidados solamente su prepucio, sino su corazón. O sea, vidas transformadas. Por favor, Hechos 2, del 40 al 47. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas. 3.000 almas, imagínense, 3.000. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales que hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan, y los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren, ¿vieron cómo acá en Hechos se relaciona la conversión masiva de personas con también una transformación? O sea, no fueron números nomás, 3.000 números. Hoy día de repente vemos mega iglesias que se reúnen 10.000 personas en Estados Unidos, en un templo o mejor, en un edificio, ¿no es cierto? Y esas personas estarán siendo transformadas, estarán viviendo esta vida que leyó Francisco. Son preguntas que hay que hacerse. O sea, no es que en sí, esté malo en sí mismo el número, pero justo calza que estas iglesias con tantas personas son falsas iglesias, con falsos pastores y falsa doctrina. Entonces vemos, hermanos, que una comunidad que está siendo transformada se
se conoce por sus frutos. ¿Ya? Se convertían, se bautizaban y se congregaban en la iglesia. Y ese congregar no era solamente asistir el domingo, sino que era también participar semanalmente, conocerse entre hermanos. No tan solamente con el que siempre me siento al lado, sino que con todo. Y especialmente, como se ve más adelante, en Hechos 6 surge un problema. ¿Qué hacemos con las viudas helenas? Porque las viudas judías ya tenían su sistema de manutención o de sostenimiento. Pero las viudas helenas que llegaron a Pentecostés y se convirtieron y no se fueron al tiro a sus ciudades de origen, ¿qué hacemos con esas viudas? Y ahí surgieron los diáconos, ¿no es cierto? Entonces, una comunidad que se preocupaba por sus hermanos, ¿ya? Que no se lo dejaba al Estado, que no se lo dejaba a otra institución, sino que era una iglesia que se preocupaba de sus hermanos. Esto, como les he dicho anteriormente, también estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. Por favor, Isaías 45, 22. Vuélvanse a mí y sean salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí tiene esta idea de arrepentimiento. Porque yo estoy yendo o arrancándome de Dios y doy un giro de 180 grados y vuelvo donde Dios. Esa es la idea de arrepentimiento. Es cambiar, es un cambio interno que se ve, ¿no es cierto?, de manera externa, por los frutos del arrepentimiento. Pero en sí es un cambio interno, ¿ya? Y nótese que la profecía dice, confines de la tierra. Y esto era lo que estaba pasando en ese momento. O sea, ya el evangelio no se circunscribía solamente a una tribu de Israel, sino que ya iba a llenar toda la tierra. Y es lo que hemos visto estos 2000 años de historia. Marcel, por favor, 655. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, este mismo mensaje del Antiguo Testamento es el mismo mensaje del Nuevo Testamento. Solo que ahora por medio de la persona de Cristo, ya todo revelado. Porque hermano, antes el Evangelio estaba, por decirlo de alguna manera, escondido, era un misterio, ¿ya? Aunque no totalmente, habían cosas ya reveladas, pero que se fueron revelando conforme fue pasando el tiempo. Entonces la gente, como por ejemplo Abraham, creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia, ¿ya? Él creyó en la palabra del Señor, pero él no conoció a Jesús, porque todavía eso no estaba revelado. Bueno, Jesús, hermanos, es el misterio revelado, y podemos ver que en el tema del arrepentimiento Jesús vino a predicar lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento, y los apóstoles siguieron predicando lo mismo. Isaías 58 del 6 al 7, por favor. Gracias, Seba. Voy a complementar con este texto. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Miren, entonces, ¿cómo se ve que esto del Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios, cómo los profetas se daban cuenta que el pueblo se estaba desviando por varias cosas, como vimos el domingo pasado, porque ya dejaban de guardar el día de reposo, pero también porque se estaban volviendo personas insensibles con su prójimo, al punto de aprovecharse de su prójimo o ser indiferente a su prójimo.
Y esto el Señor lo condena. Lo condena. Y hoy día, ¿no es cierto?, estamos viendo que esto que el pueblo de Israel fallaba, ahora en la comunidad, en la primera iglesia, era algo que salía por los poros. Este amor, esta comunión. Jeremías 5, del 28 al 29. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del mal. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y tal gente no se vengará mi alma. Gracias. Es lo mismo que leyó Seba, pero con otras palabras. Comparemos con Hechos 4, del 31 al 37. Hechos 4, del 31 al 37. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierra o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ya. Entonces vemos cómo esta comunidad del nuevo pacto, esta iglesia, de manera guiada por el Señor, suplía para las necesidades. Y esto, hermanos, hoy día es importante para nosotros porque hoy día estamos en una era muy individualista, ¿ya? Con males como el consumismo, ¿ya? Donde hay falta de dominio propio y hay mucho de preocuparse en uno mismo, ¿ya? Y quizás uno puede decir, pero yo veo, y si uno hace como una mirada así dominguera de la iglesia, pero todos están bien, todos se ven bien. Pero hermano, si usted empieza a relacionarse más con su hermano, se va a dar cuenta que muchos están pasando necesidades quizás no tan extremas, porque estos 2000 años de cristianismo han traído bendición a nuestras naciones, ¿ya? Pero hermanos, igual hay necesidades, ¿ya? Entonces no podemos ser indiferentes, ¿ya? Y si no las sabemos, debemos acudir con el diácono, preguntar, hermano diácono, en la iglesia usted, ¿cómo puedo ayudar? Tengo estos recursos y quiero hacer misericordia con estos recursos. Acudir con los hermanos diáconos o conmigo, y nosotros sabemos de personas que se podrían beneficiar de su ayuda, ¿ya? Entonces, ser proactivos en esto, porque hermano, esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque cada uno llamará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces acá el pueblo de Dios se decidió a servirle a un Señor. Y hermano, usted y yo, ¿dónde estamos? Estamos sirviéndole a conciencia, porque quizás sí hemos confesado, nos hemos bautizado, pero en el día a día, en nuestras decisiones, ¿le estamos sirviendo al Señor solamente? ¿O al Señor y a las riquezas? ¿Cómo va nuestro amor al dinero, a las posesiones? Y aquí no estamos hablando de hacerse rico, pero sí estamos hablando de cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras metas. ¿Qué es lo que le da forma a mi vida? ¿Es el amor al dinero? ¿O en qué descanso?
¿En qué descansa mi futuro? ¿En qué descansa mi presente? ¿Descansa en el dinero o en la mano poderosa del Señor? Es algo que debemos preguntar. Por otro lado, el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta en la iglesia? Es capacitando a la iglesia. Hermanos, si usted dice, pero yo no puedo, me cuesta hablar, refiriéndome a la capacidad que el Señor nos da para predicar, es algo que el Señor va capacitando. Todos aquí tenemos el deber, hermanos, y el privilegio de predicar el Evangelio. Todos. Pero también el Señor ha dotado a ciertos hermanos y les ha capacitado especialmente a través de su Espíritu Santo para desarrollar oficios o desarrollar la enseñanza. Eso también lo vemos, por ejemplo, en Hechos 6, 3 y 5. Por favor. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Yo no cogí el texto. Bueno, hermano, entonces vemos cómo el Espíritu Santo dice hombres llenos del Espíritu y de sabiduría. Entonces, el Espíritu Santo también capacita para poder llevar a cabo las funciones, los oficios, ministerios en las iglesias, ¿ya? El 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Entendieron, no? 11:24. ¿Sí? Ya. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. El 23, ¿de quién estamos hablando? Se me olvidó de quién estamos hablando. Pero lo importante es que estaba lleno del Espíritu Santo. Bernabé, ya. Bernabé era lleno del Espíritu Santo y el Señor lo usaba para predicar su palabra. El 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ya, entonces no era algo solamente de un par de personas, sino que también de la iglesia. Ya. Entonces, hermanos, vemos el patrón de una iglesia. Un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo pueblo. Hermanos, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo pueblo. Entonces vemos aquí la llenura del Espíritu Santo, unidad de la iglesia y cómo eso se manifestaba. Hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias se testea la presencia del Espíritu Santo o se dice, aquí tenemos el Espíritu Santo por lo que uno siente internamente o por manifestaciones como el don de lenguas. Hermano, no quiero desmerecer obviamente nuestra parte emocional, ¿ya? O el don de lenguas, pero a la luz, hermanos, de esto, podemos ver que las marcas distintivas de una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que predica el Evangelio. No solo el pastor, sino todos. Es una iglesia también que comparte para las necesidades de la iglesia y las necesidades de otros. Y es una iglesia también que tiene un buen testimonio con el mundo. ¿Ya? Esas son marcas de un pueblo restaurado. Por otro lado, a nivel, ya vimos esto a nivel más particular, pero a nivel general podemos ver, hermanos, que para que nos quede ninguna duda, para que no quede ninguna duda, los gentiles son parte del mismo pueblo de Dios. No es que aquí Dios tenga dos pueblos, el pueblo de Israel por un lado y el pueblo gentil por otro lado. No, hermano, un solo pueblo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el perdón de pecados que fue derramado en el Pentecostés en Jerusalén y cuando se derramó con los gentiles fue el mismo perdón. No hay un perdón distinto.
Por otro lado, tanto judíos como gentiles hablaron en lenguas. Se reconoce que el Espíritu Santo fue dado como un don tanto a judíos como gentiles. Vamos a leer, por favor, Nico, tú, Hechos 11:16 y Kenita, usted Hechos 1:5. Comparemos, por favor, estos textos. Hechos 11:16 y después el 1:5. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso se lo dijo Jesús a los apóstoles judíos, ¿ya? Y se estaba cumpliendo no tan solamente en judíos, sino en gentiles, como el mismo Señor profetizó. Kenita, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya. Entonces ahí está el recuerdo de Pedro. Se estaba recordando de esta escena. Por otro lado, cuando los gentiles conocieron al Señor, hermanos, hubo un revuelo. No fue como, ya, los gentiles también. No, causó controversia. Y tan así que tuvieron que reunirse, ¿ya? Y hacer un concilio. Podríamos decir que fue el primer concilio de la iglesia. Y decir, bueno, los gentiles son incluidos, tal como nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Le exigimos las mismas leyes de Moisés? Entonces, miren lo que decían los mismos apóstoles, que los gentiles han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Nuevamente, sin distinción. Esto se confirma en el concilio de Jerusalén. Gaby, por favor, ¿tú puedes leer? Hechos 15, del 8 al 9. Sí, Hechos 15, del 8 al 9. Por favor. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ninguna distinción hizo entre ellos y nosotros. Hermanos, Dios tiene solo un pueblo. No tiene dos pueblos. Dios tiene solamente una esposa. Jesús tiene una esposa. Nadie se atrevería a decir que Jesús tiene dos esposas. Por un lado el pueblo israelita y por otro lado el pueblo gentil. Hermanos, Dios tiene un solo pueblo. De los dos pueblos hizo uno. Esto lo confirma entonces la obra misionera de Pablo y Bernabé. Todo el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, una reflexión. Toda esta, podemos ver todo este tema del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en Samaria y los gentiles, tiene un contexto profético, hermanos. No necesariamente tiene un contexto de experiencias individuales. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Cuando creemos, la Biblia nos muestra, por ejemplo en Efesios, que cuando creemos somos sellados por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Y debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Pero experiencias como Pentecostés, experiencias como en Samaria, de ese nivel, ¿no es cierto? No son experiencias que son replicables de esa manera, ¿ya? Porque tenían un aspecto profético que debía cumplirse. En el Antiguo Testamento se había anunciado que iba a derramarse el Espíritu Santo. Y se derramó en estas tres distinciones, con estas tres etnias, podríamos decirlo, o razas que se habían separado, ¿no es cierto? Israelitas, judíos, samaritanos y gentiles. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, es que de repente se usan estos textos de Hechos como
hermano, usted tiene que vivir estas experiencias, porque si la iglesia primitiva las vivió, nosotros igual. Y se insta, y se le dice a los hermanos, usted tiene que vivir esto, tiene que pedir hablar en lengua, tiene que ver lenguas de fuego, este lugar tiene que temblar. O sea, se buscan y se insta a la iglesia a buscar esas cosas, como experiencias individuales. Pero hermanos, a la luz de estos acontecimientos y la narración estratégica que tienen aquí como parte del cumplimiento, no podríamos decir eso. Eso no quita claramente que el Señor pueda permitir en su providencia avivamientos, que los ha permitido, donde ha derramado su Espíritu Santo de manera providencial y ha traído estragos, ¿ya? Pero verdaderos, no falsos avivamientos, hermanos, porque también hay cosas falsas, ¿no? Ahora sí, Jesús. Solamente que en Efesios 2:14 dice, porque el mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, del cual la pared intermedia de la nación. Ahí está más que clarito, ¿no es cierto? Esta idea de que ya no son dos pueblos, es uno. Entonces, hermanos, ¿qué opinan ustedes de esta parte de cómo algunas iglesias ven Hechos, los primeros capítulos de Hechos, como parte de su experiencia individual? ¿O lo ven, o debemos verlo como parte, así como Jesucristo vino una vez, fue crucificado una vez, resucitó una vez, y el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés una vez y para siempre? O sea, de esa manera me refiero, de esa manera tan especial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O ustedes creen que sí deberíamos anhelar estas experiencias espirituales a nivel congregacional? Como por ejemplo, todos debemos hablar en lengua, porque la iglesia primitiva todos hablaron en lengua, todos los que estaban ahí, por lo tanto todos debemos hablar en lengua. Sí, el tiro ya. Se sabe. El administrador es cristiano. Así que ahí estuvimos conversando un poquito acerca de. Me preguntaba dónde me congregaba, ¿cierto? El tipo de enseñanza y todas esas cosas. Y en un momento llegamos a conversar acerca de. Me dijo, ¿y ustedes qué creen acerca de las manifestaciones de este Espíritu? Yo recordé que en una de las clases de eclesiología, creo que fue, no me acuerdo, pero tú hiciste mención a que el tema de las lenguas en ese momento fue dado para también comunicar el Evangelio a las personas que habían llegado de las regiones conexas a los judíos. Entonces, había tantas personas con tantos lenguajes distintos que el Espíritu, en el fondo, decidió, a través de la Trinidad, en el fondo, comunicarse. Que no haya impedimento, que nadie quedara sin escuchar. Entonces, eso también fue parte de mi explicación hacia este hermano. Y me decía, pero las personas que hablan en lengua, que tienen un intérprete. Yo le decía, bueno, si Dios lo permite, habrá algo que decir a la iglesia en general, pero si no hay un intérprete, la Biblia también es clarista que en el fondo hay que guardar silencio. Y lo otro, yo recordaba también un ejemplo, no sé si tú lo viste, que o alguien lo dio, que en un tema misionero alguien hablaba en lengua. Se supone que hablaba una lengua que se entendía en un pueblo cercano, pero no entendía nada de lo que dijo. Entonces, yo me acuerdo de ese testimonio, que la persona habló, se suponía que era la lengua del pueblo que estaba donde estaba inmerso, pero nadie entendió lo que dijo. Entonces, ¿acaso pienso yo que, evidentemente y con mucho respeto,
pienso que la emoción también juega algo Sí. algo ahí, la emoción del ser humano. Porque, si bien es cierto, si yo lo tomo literal, entre comillas, el Espíritu habló, se derramaron lenguas, pero fueron entendidas por quienes estaban ahí. No, nadie quedó Plop. así como Condorito. Entonces, a lo que voy es que tiene un orden y tiene un propósito. No puede ser algo antojadizo. Sí, po. No puede ser una manifestación que sea como una regla para ser parte de una comunidad. Es más, gracias Gerson, es más, en la misma Biblia se ve que el tema de las lenguas tuvo una evolución. Piensen ustedes, hermanos, las primeras veces que se derramó el Espíritu Santo, todos hablaron al mismo tiempo. Por eso la gente dijo, estos están borrachos. Pero ¿qué dice Pablo? Que no todos hablen al mismo tiempo. Que hablen uno por uno. Y que haya intérprete. ¿Se dan cuenta cómo en la misma Biblia acepta esta evolución del don de lenguas? Que el don de lenguas no es un fin en sí mismo. Es una herramienta o un regalo que tiene un uso en diferentes etapas de la iglesia. Entonces, en el Pentecostés tuvo un uso así estrambótico, así muy asombroso. Después ya se fue dosificando. Y a la medida que el canon se cerró con el Apocalipsis, ya no se hizo necesario para la vida de la iglesia. ¿A qué me refiero con necesario? Era porque antes, hermanos, no estaba el Nuevo Testamento completo. Entonces, ¿cómo la gente sabía cómo interpretar el Antiguo Testamento? Bueno, a través de dones de revelación, dones de lengua, don de profecía, don de interpretación de lengua. A través de esos dones, la gente o los hermanos revelaban a la congregación la voluntad del Señor que estaba en el Antiguo Testamento. Pero hoy día ya tenemos el Nuevo Testamento que nos interpreta el Antiguo Testamento. Entonces, en un sentido, la congregación ya no necesita el don de lengua. Eso sí, hermanos, yo respeto a quienes hablen en lenguas de manera personal, individual. Yo lo respeto. Pero ya la congregación ya no lo necesita. Tuvo una etapa. Incluso el mismo apóstol Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Hablan todos profecías? Dando a entender que no todos hablan en lengua, y no todos hablaban profecías, sino que eran ciertos hermanos. Entonces, el mismo don de lengua, en la historia de la iglesia primitiva, que estamos hablando en décadas, tuvo una evolución. ¿Ya? Entonces, cuando hoy día se levantan iglesias y dicen que todos tenemos que hablar en lengua, y te dicen a ti, ven aquí, repite conmigo, ¿no es cierto? Y empieza a hablar en lengua, que se te suelte la lengua, porque eso pasa. Vemos, hermanos, que es una desviación y es interpretar el texto a mi conveniencia y no ver el texto a la luz de todo su contexto. Entonces, por último, hermanos, la marca distintiva, entonces, de la presencia del Espíritu Santo es que las personas están creyendo el Evangelio. En la historia de la iglesia han ocurrido avivamientos, hermanos, que han sido momentos muy extraordinarios, porque en una predicación de domingo, de manera ordinaria o común, se van convirtiendo personas, pero son conversiones puntuales, 1, 2, a lo largo de varios años. Por eso, por ejemplo, nuestra iglesia tiene bautismos una vez al año y se van bautizando como 3, 4 personas, 5 personas en el año. Eso es como una forma ordinaria o común, ¿no es cierto?, de la frecuencia. Pero hay ocasiones donde se han convertido en solo una predicación cientos y miles de personas. Esas cosas ocurren, hermanos. No estoy diciendo que no puedan ocurrir. Ocurren y han ocurrido. Hay documentación al respecto. ¿Ya? Y esas cosas, ¿podemos orar por eso? Claro. Sí. Pero la marca distintiva de un avivamiento es personas que conocen al Señor y están viviendo después una vida santa. Se convierten de sus pecados. ¿Ya? Esa es la marca distintiva. Y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, que la obra del Espíritu Santo en el creyente entonces es fe y arrepentimiento, como caras de la misma moneda. Bautismo. Lo que hace el Espíritu Santo es poner temor de Dios en nuestro corazón y por lo tanto obedecemos al Señor. Y si el Señor nos manda a bautizarnos, nos bautizamos. Hay que aclarar, sí, que el bautismo no salva, ¿ya?
pero sí se relaciona con la conversión y la recepción del Espíritu Santo como símbolo. Y también es una señal externa de lealtad, fe y arrepentimiento. De esto ya he predicado en otras ocasiones, pero lo importante es entender, hermanos, que el bautismo no es que te salva, sí simboliza algo que ya ha ocurrido. Esa unión que tenemos en Cristo, el perdón de pecados que tenemos en Cristo, ese lavamiento que tenemos en Cristo, esa recepción también del Espíritu Santo. Como conclusión, hermanos, el rol del Espíritu Santo en el reino inaugurado es el siguiente: derramado en cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo en los últimos días, enviado por el Padre y el Hijo para restaurar, llenar y capacitar para proclamar el Evangelio. Una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo o pueblo. Recordemos que estamos ya en el reino inaugurado, un reino que todavía no se ha consumado. Esto del ya y todavía no. Entonces debemos entender el rol del Espíritu Santo en este marco, en un reino inaugurado, pero un reino que todavía no se consuma. Lo que sí, las principales promesas, hermanos, ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Y nosotros estamos en un proceso de que todas esas promesas se consumen, ¿ya? Recordemos, por otro lado, que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para restaurar a su iglesia, para llenarla y para capacitarla. ¿Y para qué, no es cierto, es todo eso? Para que prediquemos el Evangelio. Por último, recordemos que somos solo un pueblo, hermanos. Tenemos una fe, un bautismo, un espíritu. Somos un pueblo. ¿Y eso quién lo hizo? El Señor Jesucristo. En la cruz, derribando la pared intermedia, y el Espíritu Santo derramándose para restaurar por fin a su pueblo. Esa es una manera, hermanos, muy provechosa de entender el libro de Hechos. Le invito a leer el libro de Hechos de nuevo, hermanos, y entenderlo a la luz de estas enseñanzas. Eso, hermanos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario u observación final? ¿Sí? Respecto a lo que hablábamos de las lenguas, yo tengo entendido que, bueno, por Hechos 13 habla un poco de las lenguas como introducción. Y él habla finalmente y dice, las lenguas cesarán. Entonces igual es como nos está explicando de que de alguna forma van a ir bajando la intensidad. Porque igual como explicaba el mismo hecho se explica, era un cumplimiento de una profecía, porque en lengua extraña hablaré a mi pueblo. Sí. Y en ese, cuando dice a mi pueblo, en ese caso está refiriendo a los judíos. Entonces obviamente, al menos en la Biblia, las veces en las que las personas hablaban en lengua, era para dar testimonio a judíos. Siempre había judíos cuando había eso. Sí, ese es otro argumento igual, que habla de que ya no van a ser necesarias para la vida de la iglesia. Y eso es lo que nosotros creemos, por eso que tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Que es la Biblia. Eso no quita, hermanos, que no debemos respetar, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos que en esto no piensen igual, porque siguen siendo nuestros hermanos, ¿ya? Pero sí hay que ser bastante claros en que lo que es bíblico es bíblico. Eso, hermanos, oremos. Padre bendito, te damos gracias por este don tan tremendo que tú enviaste y derramaste a través de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Tu Espíritu Santo, quien restauró a tu pueblo hace 2000 años y sigue obrando, sigue llamándonos, nos sigue regenerando, transformando. Te quiero pedir también, Señor, que llenes de tu Espíritu Santo a cada miembro de esta congregación, a cada oyente que viene también, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, que seamos transformados, que vayamos de gloria en gloria, transformados para testificar de tu Evangelio, para vivir aquellas vidas santas que tú llamaste, a las cuales tú nos llamaste. Y también, Señor, danos un corazón
que se compadezca y tenga misericordia con la necesidad del otro, con la necesidad de su hermano que está en su iglesia, pero también con el que está fuera de la iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.